El estuco se utilizaba para revestir los muros de ladrillo y podía tallarse, como los ladrillos, para reproducir las decoraciones arquitectónicas que antes solo se realizaban en tierra. El estuco se fabricaba con una mezcla de arena, yeso e incluso polvo de mármol en el material de mejor calidad. El basalto se utilizaba a menudo para la pavimentación y las calzadas, colocada en forma de bloques poligonales, y el granito gris y rosa egipcio era común en los obeliscos y las columnas. Por último, la terracota también se utilizaba para la ornamentación moldeada de los edificios y se convirtió en un adorno habitual de las casas particulares y las tumbas. Dentro de los principales edificios romanos están lo que son primeramente los acueductos y puentes. Estas estructuras, a veces enormes, con arcos simples, dobles o incluso triples, se diseñaban para transportar agua dulce a los centros urbanos desde fuentes que a veces se encontraban a muchos kilómetros de distancia. Luego tenemos lo que son las basílicas, que fue adoptada por la iglesia cristiana, pero fue concebida por los romanos como un lugar para reuniones grandes. Por lo general, para los tribunales de justicia, se solían construir a lo largo de los lados del foro. El mercadeo de la ciudad, que estaba cerrado por todos los lados por las columnatas, el largo vestíbulo y el techo de la basílica descansaban en columnas y pilares en todos los lados. Como se puede ver en la imagen, tenemos una pequeña demostración de cómo estaban construidas estas basílicas. Las columnas formaban una nave central flanqueada por un pasillo y una galería recorría el primer piso, y luego había un ábside en uno o ambos extremos. Un ejemplo típico de la Basílica Severa de Leptis Magna. Luego también tenemos lo que son las termas, que las termas romanas muestran la típica habilidad romana para crear espacios interiores impresionantes mediante arcos, cúpulas, bóvedas y contrafuertes. Los mayores de estos complejos, a menudo enormes, se construían de manera simétrica a lo largo de un solo eje e incluían piscinas, salas frías y calientes, fuentes, bibliotecas, calefacción por un suelo radiante y a veces calefacción entre paredes mediante tuberías de terracota. Sus exteriores solían ser sencillos, pero su interior a menudo era suntuoso, con muchas columnas, mármol, estatuas y mosaicos. Como lo vemos en la imagen, uno de los mejores ejemplos que se conservan son las termas de Caracalla en Roma, terminadas recién en el año 216. Luego tenemos lo que son los templos. El templo romano era una combinación de modelos etruscos y griegos con una cella. Luego tenemos los templos. El templo romano era una combinación de los modelos etruscos y griegos con una cella interior en la parte trasera del edificio, rodeada de columnas y también situada en todo lo que es la plataforma elevada, incluso hasta 3.5 metros de altura, con una entrada escalonada y un pórtico con columnas. El punto central del edificio, en contraste con los templos griegos, en los que los cuatro lados podrían ser igualmente importantes en el paisaje urbano, como lo vemos en la foto. Un edificio típico que se conserva prácticamente completo es el Maison Carrée de Nimes. Los templos solían ser rectangulares, pero podían adoptar otras formas, como lo es circular o poligonal. También cabe mencionar las residencias privadas, que quizás más famosas por sus paredes interiores profusamente decoradas con frescos y estucos. Las residencias privadas romanas también podían encantar con atrios, peristillos, jardines y fuentes, todos ordenados con una armoniosa simetría. Luego también tenemos lo que son los teatros y los anfiteatros, como lo vemos en la imagen. El teatro romano se inspiró, por supuesto, en la versión griega, pero la orquesta se hizo semicircular y el conjunto se hizo con piedra. Los romanos también añadieron un edificio escénico muy decorativo, que incorporaba diferentes niveles de columnas, salientes, frontones y estatuas. Un enfoque similar se adoptó en las fachadas de las bibliotecas. Véase, por ejemplo, la biblioteca de Celso en Éfeso. Los teatros también demuestran la pasión romana por cerrar los espacios, sobre todo porque a menudo estaban cubiertos parcialmente o totalmente de madera o empleaban toldos de lona. El anfiteatro completamente cerrado era uno de los favoritos de los romanos. El Coliseo es el más grande y famoso y es un ejemplo típico
copiado en todo el imperio. Un exterior muy decorativo, asientos colocados sobre una red de bóvedas de cañón y salas subterráneas bajo el suelo de la arena para esconder a las personas, animales y el atrezo hasta salir al escenario. Y por último tenemos los arcos de triunfo, que con una entrada simple, doble o incluso triple no tenían otra función práctica que la de conmemorar con esculturas e inscripciones acontecimientos importantes como las victorias militares. Los primeros ejemplos se situaban sobre las vías públicas, pero los ejemplos posteriores solían estar protegidos por escalones rematados por un carro de bronce de 4 caballos. Se convirtieron en imponentes monumentos de piedra a la vanidad romana. El arco de Constantino en Roma es el ejemplo más grande que se conserva y quizás el último gran monumento de la Roma imperial. Gracias. Nuevos programas arquitectónicos. En esta parte vamos a ver acerca de las nuevas adaptaciones e implementaciones, ya sea en la arquitectura y construcción que implementó Roma, como ser en la parte del hormigón, el arco, la domus, las termas, teatros, anfiteatros, el circo y los acueductos. El hormigón, la primera imitación de la piedra. Roma está situada entre dos regiones volcánicas, Monti Sabatini al norte y las colinas albanas al sur. Después de que los constructores decidieron utilizar ceniza volcánica del flujo de cenizas Puzoline Rose de Alban Hills, Augusto decretó que el mortero puzolánico fuera el estándar en los edificios romanos. Esa decisión consolidó el legado arquitectónico perdurable de Roma. Los arquitectos romanos comprobaron que este mortero mejoraba sustancialmente el margen de seguridad de los edificios, que cada vez eran más atrevidos en su diseño. Roma construyó muchos de sus edificios y monumentos con hormigón hechos de cal, arena volcánica y roca volcánica. Los edificios y estructuras de los antiguos romanos, algunos de los espectaculares del mundo, han resistido tanto a ataques químicos y físicos durante más de 2000 años y todavía están en pie. Los romanos mezclaban sus componentes como ser la cal húmeda y ceniza volcánica en una caja de mortero con muy poca agua para dar composición seca. Lo llevaban al lugar de trabajo en cestas colocándolo sobre una capa de roca previamente preparada en piezas, y luego se procedía a golpear el mortero en la capa de roca. El destacado arquitecto romano Vitruvio mencionó que este proceso en sus fórmulas para el hormigón, además del hecho que se utilizaban herramientas especiales de apisonamiento para la construcción del muro de cisterna, tanto el empaquetamiento cercano de la estructura molecular mediante apisonamiento redujo la necesidad de exceso de agua, lo cual es fuente de vacíos y debilidades, pero también el embalaje apretado produce un gel más adhesivo del que podría ser normalmente esperado. Asimismo, una vez más tenemos una similitud entre las prácticas romanas modernas y las de hoy en día del hormigón. En la antigua cultura romana desarrolló varios tipos de cemento para sus construcciones. Aquí vamos a ver algunos de los tipos de cementos que utilizaron. El opus caementicium. Este es el término latino que se refiere al cemento romano. Estaba hecho de una mezcla de cal, arena, agua y piedras trituradas. Esta mezcla se vertía en moldes para formar bloques y se dejaba endurecer el aire. Era un material versátil y se usaba en una variedad de estructuras, desde acueductos hasta muros y cimientos de edificios. El cemento romano hidráulico. El cemento romano hidráulico es una variante del opus caementicium, que contenía sustancias como la puzzolana y otros materiales que le daban la propiedad de endurecerse incluso más rápido en presencia del agua. Esta propiedad fue crucial para la construcción de estructuras que estarían en contacto constante con el agua, como los pilares de puentes y las bases de los acueductos.
el cemento de cal y ladrillos rotos. En algunos casos los romanos también utilizaban ladrillos rotos y cerámica triturada como agregados en su cemento. Esta técnica aumentaba la resistencia del cemento y ayudaba a reducir la cantidad de material virgen necesario para la construcción. Estos diferentes tipos de cemento romano permitieron a los romanos construir una amplia gama de estructuras desde acueductos y puentes hasta viviendas y edificaciones públicas, asimismo contribuyendo significativamente al desarrollo de la arquitectura en la antigua Roma. El arco. El arco, así como la rueda de mampostería, fue uno de los grandes descubrimientos de la civilización. Permitió a los arquitectos cubrir grandes luces con pequeños elementos en forma de cuña de ladrillo o piedra llamados dóvelas, que contrastaban con las inmensas piedras de piedra requeridas para construir el Partenón. Al contrario que los dinteles, que tienen una resistencia limitada a las grandes cargas, el arco tiene una alta resistencia a la compresión, lo que significa que puede soportar una gran cantidad de peso. Puede aguantar una pared para permitir un hueco de la ventana o una puerta. Los egipcios y los griegos experimentaron el arco, pero los romanos fueron los primeros en darse cuenta de su verdadero potencial. Construyeron variaciones sobre el soporte de la estructura curvada, en ladrillo y piedra para crear acueductos, puertas triunfales y edificios que albergaban amplios interiores. Prolongando así un arco de medio punto en profundidad, los romanos crearon la bóveda de cañón. Al interseccionar dos vueltas de cañón, inventaron la bóveda de arista, que permite abrir un espacio en 4 direcciones. Aquí podemos ver la imagen del arco de Constantino que se encuentra en Roma. Para poder ver acerca de su diseño y función, el arco es una forma arquitectónica que permite controlar la presión del peso de un edificio mediante la dirección de la tensión hacia abajo y hacia afuera, generando un esfuerzo de compresión. La piedra angular es una característica central del arco, bloqueando todas las otras piedras en su posición y reorientando el peso de la estructura. Los romanos utilizaban arcos redondeados de piedra que podían formar arcadas al colocar varios arcos de lado a lado. El uso del arco permitió a las construcciones antiguas crear edificios más grandes y complejos para albergar más espacio y personas. Entre sus elementos aquí que podemos ver sucedieron a partir de la aparición del siglo XX de los arcos continuos. Los arcos estaban compuestos de diversos elementos. Algunos de ellos poseían denominaciones propias que se han ido comunicando en los diversos tratados de construcción. Los elementos principales que componen un arco de piedra son la clave, el vértice, las dóvelas, el riñón, la imposta, la flecha, la luz, los estrados, los intrados, el salmen y el estribo. Asimismo podemos ver su ornamentación, que ésta tenía la intención de servir como un recordatorio visual constante de un triunfo o visita imperial. La fachada estaba ornamentada con columnas de mármol y los muebles y los áticos con cornisas decorativas. Los paneles esculpidos representaban victorias y logros, las hazañas del triunfador, las armas capturadas del enemigo o la procesión triunfal en sí. Asimismo, las bóvedas estaban adornadas de cofres, y algunos arcos triunfales estaban coronados por una estatua o un curus o un grupo de estatuas que representaban al emperador o al general de una cuadrija, como podemos verlo. Posteriormente llegamos a la influencia posterior, que la arquitectura romana proporcionó la influencia básica para el desarrollo de la arquitectura prerománica y románica, y esta se extendió a través de toda Europa, más allá de las antiguas fronteras del imperio, hacia Irlanda o Escandinavia.